¿vale? Vale, de acuerdo. Pues muchas gracias, Cristina, y bueno, gracias por invitarme. La verdad es que esto es una cosa muy rara, es la primera vez que hago una charla así y es extraño, pero me hace mucha ilusión, la verdad. Vale, yo he preparado un guión para ir contándoos un poquito ideas que creo que a mí por lo menos me hubieran venido bien cuando estaba pensando en comenzar, ¿no? Cuando estaba comenzando con mi carrera y que creo que os pueden ser útiles. Os comentaré algunos de mis trabajos y luego pues, preguntadme lo que queráis y empezamos un diálogo, ¿vale? Vale, voy a compartir PDF. Vale, lo primero es presentarme y deciros, como bien ha dicho Cristina, me llamo Josune Urrutia, estudié en la Universidad estudié en la universidad en la que estáis vosotros, Bellas Artes, y me especialicé en fotografía y audiovisuales. Desde siempre me ha gustado dibujar, pero no es hasta hace 6 años que debí volcarme en la ilustración, ¿vale? Bien. Cuando salí de la universidad realicé trabajos infinitos de múltiples naturalezas diversas. Nada tienen que ver muchos de ellos con el arte, el cuidado de niños. He impartido clases de refuerzo escolar, he dado clases de inglés, he sido administrativa en la Firestone gestionando ventas de neumáticos, he trabajado en hostelería, he repartido publicidad, he sido librera, este trabajo me gustó mucho. Fui profesora también durante un tiempo de diseño gráfico aplicado al diseño textil. Fui guía en el Museo Guggenheim. Bueno, he hecho múltiples trabajos para vivir. Y me gusta pensar que tengo más de 20 años de experiencia laboral, que es así en realidad, porque empecé a trabajar en el 2000, aunque solo llevo 6 de ellos dedicadas exclusivamente a la ilustración. La mayor parte del tiempo he sido diseñadora gráfica por cuenta ajena para agencias de publicidad o empresas de comunicación y por cuenta propia también. En 2003 monté un estudio propio de diseño gráfico con una socia, una compañera de la uni, de hecho, cuando vivíamos en Madrid. Y bueno, y este estudio estuvo en activo durante 6 años. Pero en el 2010 hubo un punto y aparte en mi vida, cuando una experiencia de salud fuerte a mis 33 años me hizo replantearme muchas cosas, también a nivel profesional. Y fue entonces cuando decidí apostar por la ilustración. Cuando decidí apostar por la ilustración, mi primera necesidad fue estudiar, formarme, conocer el oficio, la profesión. Siempre había dibujado, como os he dicho, pero desde pequeña, pero nunca me había planteado ser ilustradora profesionalmente, vivir de ello. Me fui a Madrid otra vez, porque yo había vivido muchos años en Madrid, pero después de esa experiencia me tuve que volver a Bilbao y entonces cuando decidí volcarme en la ilustración, volví a Madrid otra vez, estudié en la Escuela de Artes y Oficios de Madrid, ilustración. Me apunté a millones de cursos, a cursos que por aquel entonces empezaban a multiplicarse. Y bueno, y después de este periodo de formación, que tiene un puntito adictivo, tocaba lanzarse al ruedo y bueno, aunque da un poco de vértigo, pues me lancé ahí a ser ilustradora. Hay muchas personas que hacen ilustración y es necesario hacer un proceso de definición, o así lo veo yo. Una definición de marca, de alguna manera, para saber qué es lo que ofreces, qué es lo que haces y cómo diferenciarte o competir, en el buen sentido de la palabra, en el mercado, ¿no? Bien. Vale. Es algo que no es fácil de hacer, pero que es importante hacer el ejercicio. Pensar quién soy, qué hago, qué me mueve, qué me diferencia, cuáles son mis valores. Y bueno, pues también para saber qué servicios ofreces, para saber quiénes son tus clientes, tus potenciales públicos, para saber a quién dirigirte, afinar la puntería, enfocar bien las energías. Y porque es que no es lo mismo trabajar en el ámbito editorial de libros de texto
que trabajar en una agencia de publicidad. Por ejemplo, tampoco es lo mismo hacer ilustración científica que ilustración de prensa. Pero bueno, imagino que este tipo de cuestiones habréis visto también un poco en la uni, ¿no? Os animo a que penséis en qué es una buena idea, qué es lo que os gusta, qué es lo que queréis y qué es lo que no queréis y qué es lo que os caracteriza. Yo en este ejercicio puedo decir a día de hoy, que además me ayuda mucho recordármelo de vez en cuando, que las cosas que me caracterizan son que me interesa lo que tiene que ver con contar historias, con contar historias, contarnos historias, con narrar y con los relatos. Creo en la capacidad del dibujo como una herramienta de aprendizaje, de autoconocimiento, de transformación y de pensamiento, de socialización incluso. Creo que el dibujo es un lenguaje universal. Me interesan también los procesos de creación, me interesa compartir mis procesos de creación y de investigación y también conocer los de otras. Intento también hablar de los procesos y de las herramientas creativas con palabras llanas, que se entiendan, no solo en los ámbitos profesionales o especializados, y también que me gusta participar en procesos colectivos. Vale. Esta declaración de intenciones, que puede ser un poco rollo así a priori, a mí me ayuda mucho y creo, os animo a que hagáis esa reflexión también antes de lanzaros así a hacer cualquier trabajo profesional. Vale. Las líneas de trabajo en las que yo me he especializado o las que yo trabajo, ¿no? Son tres. Una es la ilustración y la comunicación, los encargos creativos. Otra son los servicios, los talleres de formación y de graphic recording y la producción propia. Bien. Y ahora lo suyo sería empezar a mostraros algunos de los proyectos, ¿vale? En la ilustración y comunicación son encargos creativos que realizo en mi estudio en colaboración o sola, que son ilustración editorial, portadas, carteles, cómic. A mí me ayuda a pensar que son proyectos en diferido. Y los servicios son los proyectos en directo, ¿vale? Si ilustración y comunicación es en diferido, los servicios son en directo, son en tiempo real, es un servicio limitado en tiempo y horas, implica a otras personas y son servicios presenciales. El graphic recording y los talleres. Y luego el último, la producción propia, es lo que para mí es una apuesta personal, es más como un activismo o una militancia. Son los proyectos que deseo hacer y que necesito hacer y por los que apuesto. En gran medida, estos proyectos los realizo gracias a las ayudas públicas, a subvenciones, a premios, a becas, y se podría considerar más como mi obra personal, ¿no? O la obra más como de arte. Pero bien, como os digo, vamos a ver algunos de los proyectos. Os voy a mostrar proyectos, una selección de proyectos que creo os pueden aportar algo y que nos puede dar para hablar también luego cuando termine de mostrar estos proyectos. No porque sean los proyectos que más me gusten, sino porque, como digo, nos puede dar mucho juego para hablar y bueno, y creo que os pueden ser útiles. Vale, el primero es el cartel que realicé para el 28J de la Diputación de Vizcaya. El cliente era la Diputación Foral de Vizcaya, el departamento en concreto de Empleo, Inclusión Social e Igualdad. El encargo era realizar el diseño de cartel para el Día Internacional del Orgullo LGTBI, por defensa de la libertad y los derechos de todas las personas respecto a su orientación sexual y a su identidad de género. Vale. El encargo suponía crear también, me contactaron y me pidieron hacer el cartel y también el lema o el eslogan de la campaña. Algo a lo que yo, por ejemplo, no estoy para nada acostumbrada a hacer, porque generalmente he trabajado y trabajo con clientes que me aportan un briefing y me dan toda esta información, ¿no? Pero, por otro lado, me apetecía mucho hacer el encargo y dije que sí. Para ello, y antes de hacer el presupuesto, pensé que necesitaba apoyo, que necesitaba hacerlo, que necesitaba aliadas para hacer este trabajo. Y no me sentía lo suficientemente segura para hablar de género. Entonces, busqué apoyo en personas especializadas en esta temática, militantes o activistas en colectivos,
y colaboramos juntas. Valoré en el presupuesto una partida para ello y pues al cliente le expliqué que necesitábamos este servicio de asesoría. Con ellas diseñamos el claim de la campaña y a partir de estas imágenes que os estoy enseñando, que era de donde veníamos, ¿vale? O sea, la Diputación me mostró estos carteles que eran los que ellos habían hecho en otras convocatorias y que eran lo que no querían. Me mostraron este tipo de imágenes, ¿no? Este tipo de ilustraciones, que era a lo que querían ir. Querían hacer un cartel más desde la ilustración y en el que, bueno, pues estuvieran presentes los colores de la bandera del arco iris. Y esta es la propuesta que yo, ¿vale? Bueno, que yo hice, que hicimos juntas con Udane y con María, que fueron las personas que me acompañaron en este proceso para pensar en el lane y para, bueno, conceptualizar el CAR. Os muestro este cartel, que como os he dicho, no es uno de los que más me flipe de mi trabajo, pero que fue un reto porque fue todo un aprendizaje. Uno, ver la manera de trabajar con otras y de diseñar el cartel también con el concepto y con el claim. Y porque fue también todo un proceso de trabajo con el cliente. En un principio les pasamos esta idea, que luego fuimos matizando, y estas fueron las dos versiones en euskera y castellano. Vale, que finalmente les pasamos. Vale. Otro proyecto que podría mostrar, que me gusta más y con el que me sentí mucho más a gusto desde el principio, más identificada y también con el que estoy satisfecha, es el cartel de la Gau Irekia. El cliente de este encargo era Sarean, es un espacio cultural comunitario coordinado por la Asociación Cultural Espacio Plaza. Y el encargo era realizar el cartel de la Gau Irekia, que es un evento que algunas igual conocéis, anual, que visibiliza la actividad social y cultural en los barrios de San Francisco, Bilbao la Vieja y Zabal, optando por la participación ciudadana en la creación cultural. Me dieron total libertad para hacer lo que me diera la gana y como el evento consiste en abrir las puertas de los espacios culturales del barrio durante esa tarde-noche, que la fiesta es un día, una tarde y una noche, pues me apetecía jugar con los elementos característicos del barrio que se abren y se iluminan, ¿no? Gau Irekia en euskera es noche abierta. Y bueno, pues jugué con esta idea. Y bueno, lo que hice fue un patrón. Bueno, primero hice un listado de elementos que yo creía que caracterizaban el barrio y la actividad cultural del barrio. Y ese listado de objetos y elementos los dibujé abiertos, ¿no? Los dibujé abiertos y aquí hay algunos ejemplos más en detalle, como una ventana abierta, un instrumento musical, un tallín, algo que tuviese que ver con la gastronomía, claro, porque como evento cultural, bueno, yo quería que hubiese elementos que tienen que ver con la gastronomía, con la música, con el arte, bueno, con todo lo que construye ese universo cultural, ¿no? Del barrio. El cartel y el patrón sirvió para luego hacer el diseño del díptico, el que no tengo una fotografía ni tampoco tengo uno aquí a mano para mostraros, pero que este es el diseño, la parte de atrás y la parte de delante. Este es el elemento útil que se repartía a las personas durante la Gau Irekia y que servía para ubicar los chorrocientos eventos y actividades que había en el programa y un mapita para saber cuáles eran los lugares a los que podías ir para sumarte a esas actividades, ¿no? Un elemento importante a tener en cuenta también desde el principio del encargo era que tenían poquísimo presupuesto. Entonces había que hacer algo que se adaptase al presupuesto que tenían. Claro, en el proyecto que os he enseñado anteriormente de la Diputación había más dinero y también más dinero para hacer la tirada de los carteles, pero en este, en Gau Irekia, como el cliente era un cliente con un presupuesto más limitado, pues bueno, pues había que pensar también, antes de hacer el cartel,
en que pues, es preferible no hacer algo con muchas tintas. Por lo tanto, pensé en hacer algo con 2 tintas y elegí el azul y el amarillo. Que también me servían para, como la imagen del cartel tenía que luego poder aplicarse a diferentes formatos, para hacer el díptico, pero también hacer pegatinas. Luego se hicieron stencils que se grafitearon en las paredes, que se pudiese imprimir a diferentes escalas. Se hicieron unos carteles en formato DIN A3, pero luego también hicimos unas impresiones muy grandes que sirvieron para empapelar una pared. Que desde el principio tuve en cuenta el hecho de que pues el presupuesto está limitado, ¿no? Bien. Y este también es uno de los carteles pegados en la pared. Otro proyecto, el proyecto de Hermes. El proyecto de Hermes. El cliente era la revista Hermes de la Fundación Sabino Arana y el encargo era realizar las ilustraciones para el número, una revista que tienen de pensamiento, el número 58 de la revista, que es sobre nacionalismo vasco y liderazgo institucional. A priori, este encargo no me hacía mucha gracia, no era lo que más me atrajera, no era muy sexy para mí, la verdad. De hecho, me generaba un poquito de rechazo la temática, el cliente, la revista en sí, que la maquetación tampoco es que sea muy chula, el diseño de la revista no me atraía. Pero bueno, lo tomé como un reto y bueno, esto es algo que también aprendes con el tiempo, ¿no? Que tenemos prejuicios con muchos encargos y con muchos clientes y que en realidad los proyectos pueden ser siempre interesantes. Entonces, en este encargo yo tengo que realizar 8 o 10, no me acuerdo, ilustraciones para la revista, que iban a intercalarse con textos. Por lo tanto, no eran ilustraciones que fuesen a ilustrar un texto, ¿no? No era un relato o un texto narrativo que requiriera de unas ilustraciones que fuesen a iluminar o a complementar el relato, sino que eran ilustraciones que se iban a insertar entre artículos de opinión y diferentes textos, sin ton ni son, vaya. Entonces, ¿yo qué hice? ¿Cómo hacer, no? Para encontrar motivación con este encargo. Lo que hice fue indagar en la figura de Ramón de la Sota, que era la persona a la que se homenajeaba de alguna manera en número de la revista, ¿no? Y que bueno, pues voy a investigar sobre la vida de esta persona, voy a indagar en la biografía y voy a ver cómo contar con imágenes un poco, cómo generar un hilo narrativo o bueno, con cierta narración de la vida de esta persona. Y bueno, pues me puse a indagar y a buscar ahí documentación, que esta es una parte muy importante de los procesos creativos, de mis procesos creativos, de mi trabajo, que también me identifica o me caracteriza, que me encanta, que es documentarme mucho en los procesos. Y que a la vez es algo que me encanta, pero que es mi talón de Aquiles, porque a veces se me va a la olla y hay que tener mucho ojo con el tiempo que le dedicamos a los proyectos, ¿no? Y en cómo nos volcamos en ellos. O sea, buscar el equilibrio en cómo te vuelcas en un proyecto que no es. Digo ojo porque, bueno, pues me volví loca y me puse bueno, tuve entrevistas con varias personas especializadas en historia, con una profesora de historia. En concreto me estuvo a punto de poner en contacto con una nieta de Ramón de la Sota con la que estuve a punto de entrevistarme para hablar de su vida y que, bueno, en fin, que me volví loca en la investigación. Las ilustraciones fueron estas dos, y estas y esta. Que, bueno, para mí, al final, pues tienen cierto sentido y cierta continuidad y me quedé pues, satisfecha con ellas. Me hubiera gustado mostraros la revista para que vierais cómo quedaba intercalado pues, todo esto, pero bueno, pues así os las muestro. Y es cierto que si yo no os cuento que me he vuelto loca en el proceso de investigación, a priori pensaréis que no se nota, pero cada uno de los elementos que hay en esta imagen tienen que ver con la vida de esta persona.
el Goiseco Izarra, por ejemplo, este barco es el barco en concreto que él tenía. Esta casa que está aquí a la derecha es la casa en la que él vivía en Hendaya cuando tuvo que emigrar. Y bueno, en fin, no es solo, digo, la documentación, el proceso de documentación, algo que a mí personalmente me motiva, me pone las pilas y me hace volcarme en el proceso, sino que creo que también enriquece el resultado final de los proyectos. Vale, otro proyecto. Y ya estos son proyectos de servicio, ¿no? Los proyectos de graphic recording, de este servicio que ofrezco y que cada vez yo creo que se reclama más o se requiere más. El cliente de este proyecto era la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad de Mondragón. Y el encargo era hacer una relatoría gráfica durante la serie de 5 webinars en abierto que tenían programadas para reflexionar sobre la gobernanza y el futuro de la política. Esto fue justo en plena pandemia. Este seminario que iban a hacer era un seminario presencial, pero bueno, pues tuvieron que ponerse las pilas, cagando leches y bueno, pues como os habéis puesto las pilas también ahí en la uni, para hacer la formación online. Por lo tanto, la relatoría gráfica iba a ser presencial, pero finalmente fue online. Y os lo muestro también porque creo que nos da pie para hablar también de las herramientas y de las ventajas que tiene hacer las cosas online y las desventajas también. Estos son resultados de algunas de las charlas y bueno, pues deciros que pros y contras. Entre las ventajas de poder trabajar online o hacer una relatoría gráfica online, yo he visto que, bueno, pues ahorras en desplazamiento, ¿no? No en 10 minutos estoy ahí en el lugar de trabajo. Es en mi casa con el ordenador y con el iPad o la Cintiq para dibujar. Poder escuchar más tarde la grabación de la charla. Eso cuando haces un graphic recording en el momento, pues no es una posibilidad, porque tienes que recoger lo que se está diciendo, lo que está pasando en ese momento, en el momento in situ. Y no puedes volver a escucharlo, ¿no? Entonces, una de las ventajas de hacerlo online es que puedes volver a la charla y mejorar o actualizar bueno, las notas que se han recogido, ¿no? Que también tiene su contrapartida y es que te vuelves loca y nunca paras de retocar y retocar y retocar, ¿no? Pues lo que a mí me pasa muchas veces con lo tal y por eso me gusta mucho más trabajar en analógico. Vale. En estos trabajos también de graphic recording es importante tener en cuenta que hay mucho tiempo de investigación previa. Es decir, el graphic recording consiste en recoger o documentar gráficamente un evento, una charla, una conferencia, ¿no? Con dibujos y con texto, pero, y es un tiempo limitado, pero previamente hay que documentarse y hay que saber, uno, quién va a ser la ponente o la persona que va a hablar, de qué se va a hablar, de la temática, no tienes por qué ser especialista en la temática, pero bueno, es importante saber un poquito los conceptos o las palabras que se van a hablar, porque, bueno, pues necesitas crearte digamos, una biblioteca, ¿no? Visual de elementos. Y, por ejemplo, si la charla va por la pandemia, pues probablemente vayas a dibujar mascarillas o virus o elementos que tienen que ver con este universo visual, ¿no? Si la charla, sin embargo, va sobre digitalización, pues probablemente dibujarás dispositivos tecnológicos, tablets, portátiles, ondas, bueno, por poner ejemplos, ¿no? Reto, ventaja y desventaja de dibujar una relatoría gráfica online. La pantalla, una desventaja es que la pantalla en sí pues no da mucho juego visual, la imagen es siempre la misma, ves a una persona que está en una pantalla hablando, por lo tanto no tienes tanta información para saber, bueno, para fijarte en detalles del espacio, del ambiente, de las personas que están ahí escuchando, bueno, pues todo eso desaparece en el formato digital, ¿no? Bien. El graphic recording se puede realizar, como sabéis, de manera analógica o digital. De manera analógica en hojas sueltas, papel, pared, tablero, de forma digital, con un ordenador, portátil, tableta gráfica, iPad.
Y a mí personalmente, como es lo que más he hecho y también porque me gusta mucho dibujar sobre papel, pues me gusta hacer la relatoría gráfica o el graphic recording de manera analógica en papel. Y ahí os traigo otro ejemplo de otro proyecto, que es la relatoría que realicé para la European Commons Assembly, que fueron 3 días de encuentros presenciales en Madrid, en Media Lab Prado, dentro del Festival Transeuropa, un encuentro de alternativas políticas, sociales y ambientales. Y bueno, pues el cliente era la ECA, la European Commons Assembly, una red de iniciativas en base al procomún para promover modelos de gestión de los bienes comunes a escala europea. El encargo era generar material gráfico para que sirviera a modo de documentación del encuentro para ellos y tenía que ser en inglés. Es muy diferente el trabajo comparado con el anterior que os he enseñado, porque bueno, pues yo estuve allí durante los 3 días en Media Lab, estuve dibujando sin parar, alrededor de, bueno, moviéndome por los diferentes espacios que había. En este encuentro había alrededor de un centenar de personas de diferentes países y bueno, pues había diferentes actividades, ¿no? Había charlas, pero también había grupos de trabajo y puestas en común en las que pues, el centenar de personas hacían asambleas. Entonces, no era un evento con una ponencia en el que tú sabes que hay una persona que va a hablar sobre un tema y tiene un tiempo, sino que eran, bueno, pues actividades que iban cambiando, ¿no? Entonces, yo me pasé los 3 días por los espacios, recorriendo los diferentes espacios y lugares y dinámicas. Por lo tanto, estuve dibujando pues, grupos de trabajo y recogiendo de manera subjetiva los elementos que a mí me parecían significativos de cada momento, ¿no? Y había, pues, como os digo, charlas, puestas en común y bueno, pues disfruté muchísimo este proyecto, la verdad, dibujando a lápiz y sobre papel y con acuarela. Luego todos los dibujos, no tengo fotografías para mostraros, pero se fueron exponiendo en un muro en el que a lo largo de los 3 días podían ir viendo también el resultado de cada una de las sesiones, las personas que participaban, y esto les ayudaba, así me lo decían, bueno, pues a recordar cosas que habían hablado a lo largo de la mañana, y eso era interesante. Ajá, y se les encantaba verse dibujados, que es lo que pasa muy a menudo con este tipo de proyectos. Y bueno, pues me gustó muchísimo este proyecto, pero a la vez también he de reconocer que trabajé demasiado. Trabajé sin parar durante 3 días y bueno, aunque a priori el presupuesto que les pasé y el dinero que tenían parecía suficiente, pues si tengo que ser realista, trabajé mucho más de lo que gané, de lo que me pagaron. Bien. Y después de estos proyectos que tienen más que ver con la parte profesional o de servicio, quisiera mostraros algunos de mis proyectos de producción propia o proyectos personales. Voy a ver un poquito de agua antes. No sé si me oís bien. Sí, vale, bien. De mi producción propia, os voy a mostrar. Sí, vale, genial, gracias. De mi producción propia, os quiero mostrar 3 proyectos. Uno de ellos es el breve diccionario enciclopédico ilustrado de mi cáncer. Es un proyecto que surge de mi necesidad de procesar, de compartir mi experiencia personal con el cáncer y como resultado de varios años de investigación. El breve diccionario enciclopédico ilustrado de mi cáncer es un juego de cartas. Es un juego de cartas a modo de abecedario que aborda en primera persona la experiencia con la enfermedad. Publiqué breve diccionario enciclopédico ilustrado de mi cáncer en 2017, durante mi residencia artística en Bilbao Arte. Y como la ayuda de Bilbao Arte es una ayuda a la producción, con el dinero de la beca, hice una edición impresa en risografía.
Actualmente he agotado la tercera edición y voy a reimprimir una cuarta edición, porque todavía me la piden y bueno, pues funciona bastante bien. Estas son algunas de las imágenes, estas que os he mostrado, la T con la palabra tabú, la C de calendario y la Q de quirófano. Son algunas de las imágenes del diccionario. Como os digo, son 26 letras de la A a la Z, cada una de ellas tiene una palabra para mí significativa con la experiencia del cáncer, que viví en primera persona, un textito que describe esa palabra y una ilustración que acompaña al texto y a la palabra. Y así 26 láminas, ¿no? En risografía, como os digo, dentro de una cajita y de un tamaño chiquitín que entra en la mano. Después de realizar el breve diccionario en el 2017, en el 2018 me invitaron a hacer una exposición y pasamos el breve diccionario, que era, como os digo, de una escala pequeña a una escala grande y bueno, y pues lo mostramos en la Cala de Chodes en Zaragoza. El breve diccionario fue el germen de otros proyectos, es decir, el breve diccionario se expandió en otros proyectos como el compendio colectivo sobre cáncer, que es un proyecto similar. Si el breve diccionario es un ejercicio individual en el que yo hablo de mi experiencia personal con el cáncer, el compendio colectivo sobre cáncer es un proceso colectivo y participativo para crear un cuerpo común de conocimiento. Con el compendio colectivo sobre cáncer, lo que hice fue invitar a la comunidad hospitalaria, a pacientes, familiares, amigos, médicos y personal sanitario a compartir experiencias y conocimientos sobre cáncer. El compendio colectivo arranca en el 2018, cuando el Centro de Arte La Panera, que está en Lleida, me invitó a participar en Radiació Positiva. Este es un programa que tienen ellos dentro del Centro Cultural de Arte y Salud y que lo trabajan en estrecha colaboración con el Hospital Arnau de Vilanova, que es el hospital público, como aquí Osakidecha, pues allí es el Hospital Arnau de Vilanova. Y bueno, pues eso, La Panera me invitó a participar en Radiació Positiva, que es un proyecto de residencias artísticas en el que han participado 6 artistas diferentes y yo presenté la idea de hacer el breve diccionario, pero en colectivo, ¿no? Involucrando a todas las personas que puedan hablar sobre su experiencia con el cáncer. Es eso, que pueden ser pacientes, pero pueden ser familiares o acompañantes que acompañan a las personas a la unidad radioterápica, los médicos, el personal sanitario, etc. Entonces hicimos una serie de talleres en el hospital. Esta imagen os muestra algunos de las personas del personal sanitario que estuvo ahí en los talleres. Y también hicimos otros talleres dentro en el propio Centro de Arte de La Panera, ¿no? Como os digo, el grueso del proyecto son los encuentros que se llevaron a cabo tanto en el hospital como en el Centro de Arte entre julio y octubre del 2018, en la unidad radioterápica y en La Panera. Y en estas sesiones de trabajo yo pensé, diseñé unas fichas y unas dinámicas, y en esas dinámicas pues trataba de, entre todas, ir sacando cada una de forma individual y luego en común palabras para hacer este compendio colectivo. Y ese proceso de talleres culminó en el libro que os he enseñado, que es este, que es el compendio colectivo sobre cáncer, que me gustaría enseñaros también físicamente, pero bueno, pues os lo muestro así. Y estas son algunas de las páginas interiores, maquetadas. Aquí en la M, por ejemplo, vemos la palabra madre, la palabra mama y la palabra mandala. Cada una de las palabras tiene, algunas tienen varias acepciones. Por ejemplo, pues no sé si recuerdo que esperanza, como la dijeron muchas personas, salió una vez la palabra, y la palabra es una entrada en este diccionario, que es como un diccionario antiguo ilustrado, pero esa palabra tiene un montón de acepciones diferentes. No sé si me explico.
Como os digo, después de las sesiones vino el trabajo de edición del libro, en el que yo ilustré algunas de las entradas más significativas del libro y bueno, hicimos el trabajo editorial exhaustivo de procesar toda la información, de las aportaciones que hicieron las 92 personas que participaron. Al final, pues eso, pues un montón de gente y un montón de información. Y bueno, y yo hice el trabajo de ilustración, de ilustrar pues, todas estas, bueno, todas no, las palabras que yo pensaba eran más significativas. Algunas de estas ilustraciones eran más en claves científicas, ¿no? O más como técnicas, como esta, que ilustra la palabra próstata, o esta, que ilustra la palabra cerebro. Bien, y eso con el compendio colectivo. Decir que a partir del compendio colectivo sobre cáncer, que, bueno, si el proceso comenzó en el 2018, hemos terminado ahora, justo también en plena pandemia. En marzo salía el libro impreso y lo presentamos online. Lo presentamos online en la Panera de Lleida y lo presentamos online también en Azcuna Centroa hace un par de semanas. Y bueno, y habrá una continuidad también de este proyecto porque con Azcuna Centroa va a haber otro compendio colectivo el año que viene, que arrancamos en marzo que viene, cuando vuelva a Euskadi, y que haremos con una unidad de pediatría oncológica de Osakidetza. Y bueno, y la idea es trabajar, hacer un compendio colectivo, pero con niños y niñas que estén viviendo o que llevan el cáncer de cerca. Bien. El otro proyecto crucial de producción propia es Hoy no es el día, que es un cómic en el que estoy trabajando ahora, donde me encuentro en Angoulême, en Francia, que es un proyecto que tiene que ver, o bueno, que habla de la obra y vida de seis mujeres artistas, que son Beatriz da Costa, Susan Sontag, Joe Spence, Audre Lorde, Anna Halprin y Hannah Wilke, que vivieron con el cáncer de cerca y que después de su experiencia con el cáncer decidieron llevar o hablar del cáncer en sus prácticas artísticas, ¿no? Bueno, estoy en el proceso de creación del cómic. Como os digo, estas son imágenes de algunos de los stories que estoy elaborando y trabajando. Esta es una manera que tengo de funcionar que me va muy bien para hacer el cómic, que es, bueno, pues con los álbumes de fotografías digitales antiguas, los utilizo para meter ahí en formato A5 la página, ¿no? de cada bueno, la página y el viñeteado. Y bueno, pues me ayuda para ir cambiando. Y esta es una imagen del estudio en el que estoy ahora, en el que, bueno, pues utilizo mucho la pared. Me ayuda un montón tener la pared y visualizar la dimensión del proyecto. Voy, bueno, pues cambiando y voy añadiendo constantemente. Estas son algunas de las páginas que tengo terminadas por el momento, que son 40 de las 200 páginas que va a tener el libro en principio y que, bueno, con un poco de suerte terminaré este año y publicaremos con Astiberri el año que viene. Ya he firmado el contrato y estoy feliz. Esta es otra página que habla de la vida de Anna Halprin. Y bueno, esto es un poco todo lo que quería mostraros de proyectos que he realizado. Bien, y de selección de proyectos que creo que nos va a dar de sí para poder hablar y para que me preguntéis lo que queráis. Bien, pero me gustaría también, ya que tengo la oportunidad de compartir con vosotros algunos de mis aprendizajes, trasladaros un par de ideas que para mí son importantes. Y una de ellas tiene que ver con que ser parte de este sector de la ilustración o del diseño es tener claro que es ser precario a día de hoy y probablemente largo. Decidir ser profesional del diseño o la ilustración es una decisión que implica muchas cosas y
yo os animo a que intentéis no ser inocentes con ello. Estamos en un sector muy precario y es importante aprender a vivir con la incertidumbre si quieres bueno, estar en este sector, ¿no? Si quieres ser profesional de la ilustración o del diseño. Yo creo que este es el aprendizaje más importante que me gustaría transmitiros hoy, de hecho. Siempre me gusta recordar una cita de Pablo Amargo, un ilustrador bastante potente a nivel estatal, que cuando le preguntaron en una entrevista cómo lo hacía para vivir de la ilustración, dijo que gastando menos, apretándose el cinturón. No todas servimos ni queremos vivir con la incertidumbre o con tanta incertidumbre, y decidir ser asalariada o trabajar para otras o buscar un sueldo fijo está bien. Es lícito y necesario, muy necesario preguntárselo cuando salimos al mercado laboral. Esta creo que es una cosa importante. Todo tiene sus ventajas y desventajas, pero lo que está claro es que optar por la ilustración es abrazar la precariedad, aprender a apañarse. Muy pocas personas viven de la ilustración, del cómic o de ilustrar libros. Os sorprendería que ni las personas que aparentemente tienen más éxito puedan o vivan de la ilustración exclusivamente. Hay que buscar la fórmula personal para vivir. Para mí, por ejemplo, consiste en compaginar trabajos que me dan de comer, que pagan mi alquiler, y desarrollar proyectos que quiero hacer y que me motivan y hacen sentido para mí que yo sea ilustrador. Bien. Es interesante, sobre todo al principio, aprender trabajando para otras o con otras, aunque es probable que llegue un momento en el que, bueno, cada una quiera hacerlo por su cuenta. Pero sobre todo, en el caso de optar por ser autónomas, bueno, creo que es importante tener esto en cuenta. Otra cosa importante es aprender a valorar nuestro trabajo y poner precio a nuestro trabajo. Es fundamental valorar bien en claves de remuneración, de euros, en claves de tiempos y de dedicación. Es fundamental aprender a presupuestar bien. Y esto es algo en constante movimiento. No es como poner cafés, que sabes más o menos lo que puede costar poner un café, ¿no? O sea, hay leche, hay café, hay una máquina de café, hay electricidad y hay un tiempo mínimo. Bueno, yo qué sé, por poner un ejemplo chorra. La dimensión del trabajo es algo que se aprende sobre la marcha, trabajando, como digo. Saber qué tiempo le dedicas al trabajo es fundamental. El precio hora y las horas por proyecto y el tiempo que le puedes dedicar al proyecto. Esto es súper importante. Aprender a presupuestar bien lleva tiempo, pero es fundamental. No es como, pues eso, como poner un café. Complicado, pero necesario para ser profesionales, para dignificar nuestro trabajo y profesión y también, bueno, pues para construir estructuras que nos den estabilidad. Cuando una sale de la universidad, o por lo menos yo cuando salí de la universidad, pues tenía mucho tiempo y muchas ganas de trabajar y bueno, pues a veces hacemos trabajos de cualquier manera o a cualquier precio. Ojo con mirar los precios. Parte de nuestro trabajo como profesionales de la ilustración y del diseño tiene que ver con, como digo, crear estructuras que nos den estabilidad, que dignifiquen el trabajo y la profesión en la que estamos. Y también tiene que ver con educar a los clientes, con hacerles ver lo que cuesta nuestro trabajo, con mostrarles nuestros derechos y las condiciones y sobre todo con no reventar los precios del sector. La tentación de hacer cosas gratis pues es muy grande o de hacer trabajos por precios absurdos, pero no ayuda a afianzar el sector, todo lo contrario, desestabiliza. Y salimos perdiendo todas. Vamos, yo soy la primera que he hecho trabajos gratis y que he hecho trabajos por míseros euros, por sueldos o por tarifas absurdas, pero bueno, creo que no hay que hacerlo, que inevitablemente todas pasamos por ahí, pero que es muy importante ser conscientes de no hacerlo, de no hacerlo. Si hacemos trabajos o decidimos hacer trabajos para personas que tienen poco presupuesto o que no tienen dinero, hay que buscar fórmulas para que
no sea gratis, ¿no? Que haya un intercambio mínimo. Si es para un bar, por ejemplo, que no tiene dinero, pues que te pague en especies, ¿no? O eso es que el intercambio, el trueque, buscar fórmulas creativas para que no sea gratis, no sea regalar nuestro tiempo y nuestro trabajo. De alguna manera. En esto siento ser insistente, pero creo que es súper importante. El precio hora no tiene que ver con la hora presencial. Tiene que ver también con cuántas horas te lleva hacer el trabajo. Y muchas veces tiene que ver con las horas de preparación y las horas de postproducción. Con trabajos y tareas que son invisibles, que no se ven a priori, que son tiempos de gestión, tiempos de formación, tiempos de reunión, de mails, de llamadas, tiempo que también va en el precio hora de lo que cuesta nuestro trabajo, ¿no? Pero bueno, para aprender a definir el precio hora, y no os voy a dar una charla con esto, hay un montón de programas y de ayudas públicas del Ayuntamiento de la Diputación, de la ANVIDE. Está por ahí también no sé si conoceréis o si habréis visto la guía Ninja del ilustrador. En diseño gráfico no sé si hay, pero seguro que habrá. La guía Ninja está muy bien, es muy útil. Habla de un montón de cosas, de los derechos del ilustrador, sobre todo cuando empieza, cosas que a veces piensas que sabes, pero que te das cuenta que no. Trabaja también de esto que os digo, de por qué no trabajar gratis, de cómo negociar contratos, de poner precio a tu trabajo. Está bastante bien, es reciente y yo os la recomiendo. Y también relacionado con el valor o de valorar nuestro trabajo está la parte de la comunicación, de la presencia y de la visibilidad, ¿vale? Para ofrecer nuestros servicios es importante tener un buen dossier y un portfolio para mostrar una selección de trabajos o de lo que somos capaces de hacer. Una web en la que se vea bien nuestro trabajo, tener cierta presencia en redes. No soy la más adecuada para hablar de esto porque en realidad me estoy poniendo las pilas con ello, no me sale de forma natural como a otras estar ahí presente en las redes, Instagram, Facebook, etc. Pero sé que es muy importante. Y bueno, yo lo intento hacer de forma regular, semanalmente. Y bueno, pues eso, es importante también para valorar nuestro trabajo, comunicar nuestro trabajo. Bien. Y luego, otra cosa muy importante que me gustaría, como idea, transmitiros hoy, es que asociarse y encontrarse con otras profesionales nos ayuda a aprender de nosotras y de otras. También ayuda a hacer fuerte el sector y, bueno, os animo a que echéis un vistazo a las asociaciones que hay. En el ámbito de la ilustración está Euskal Irudigileak, en el ámbito del diseño está EIDE, en Euskadi. Y bueno, pues asociarnos nos ayuda a defender los derechos de manera colectiva, a apoyarnos mutuamente, a educar a los que nos contratan, como os digo, que es muy importante también para hacer un trabajo profesional. Y bueno, pues también nos podemos apuntar a encuentros profesionales como los que hay ahora, por ejemplo, de Irudica, que tienen esta convocatoria online que va a estar abierta hasta noviembre y que creo que tienen también una tarifa especial para estudiantes. Está Serifalaris, que creo que también han hecho una edición online. Bueno, Irudica y Serifalaris son las convocatorias así a nivel local nuestro en Euskadi, más potentes, o Begiandi también de diseño. En fin, la cosa es estar ahí abiertas y conectadas con otras personas que hacen trabajos profesionales que nos motivan y de las que podemos aprender y con las que podemos conectarnos, ¿no? Ir a ferias, a festivales, es una manera también importante para conocer y contactar a otras profesionales, ¿no? El mundo en el que vivimos es un mundo complicado, pero no estamos solas y todas estamos en la misma pelea. Yo no tengo nada solucionado a día de hoy, aunque llevo 6 años viviendo de la ilustración. Y bueno, eso. Os quisiera transmitir que esta es una carrera de fondo que requiere músculo y mucha paciencia y disfrutar.
Eso es un poco todo lo que tenía preparado para contaros. Así, después de soltaros esta chapa y de hablar conmigo porque no os veo las caras aquí delante de mi ordenador, pues me gustaría saber qué os ha parecido, si tenéis alguna pregunta, pues cuántas de vosotras, por ejemplo, habéis realizado trabajos, si, yo qué sé, si queréis que hablemos de algo en concreto o eso. Bueno, ahora porque así me pongo más cerca del ordenador para que nos veas un poquito mejor con la luz, ¿vale? Vale. En primer lugar, agradecer inmensamente la presentación tan interesante y tan personal y tan abierta y honesta que has hecho, que contribuye muchísimo a que nos situemos también en eso, ¿no? El grupo está en el último año de carrera, se está preparando para ir a ese otro mundo, ahí, sobre el cual nos has contado varias cosas muy, muy importantes desde mi punto de vista, sobre las cuales no siempre estamos conscientes, ¿vale? Me gustaría hacerte preguntas, pero voy a dar la voz a la clase de Tania, a Tania y a cualquier persona que esté presente, y luego a nuestro grupo para consultarte sobre detalles, aclaraciones, preguntas que nos pueden haber suscitado algún interés especial, ¿no? ¿Vale? Entonces, Tania, no sé si... Tania. Sí, un momentito. A ver. Bueno, que con esto es virtual, ¿verdad? Estamos aquí todos. Bueno, yo lo primero, muchísimas gracias. Me ha gustado mucho tu presentación y espero que ahora aprovechen y te hagan muchas preguntas sobre el proceso. Seguro que ya veo por aquí alguna pregunta en el chat. Hacemos así, ¿no? El que quiera preguntarte algo, dándole el micro, fantástico, y el que le resulte igual un poco más complicado y prefiere escribirlo, ¿no? No importa, ¿verdad? Es un así. No, no importa. No, Muy bien. muy bien. Ya, sí, sí, sí. Vale, Como pues veáis. por mí, gracias. ¿Alguna pregunta por aquí que queréis hacerle? Vale, por aquí va a haber una pregunta luego, ¿vale? Entonces, de momento, os paso la voz otra vez al aula de Cristina. Micro de vez. No he oído nada. Si estabais hablando, no he oído nada. Sí, había quitado el micro porque había interferencia. Vale. Vale. Y, el grupo está intentando resumir una serie de puntos sobre tu conferencia. Yo en concreto he apuntado varias cosas. Resaltaría especialmente los puntos en cómo tú tenías una visión de conjunto de los tipos de trabajos que haces, la importancia que tienen y su complementariedad, es decir, cómo encargos, que a lo mejor no tienen tanto interés personal, sí permiten el trabajo y el desarrollo de proyectos más personales y crean cierta estabilidad en la vida laboral, ¿no? Y permiten seguir adelante. Otro aspecto que resalto muchísimo de tu intervención es cómo has aprendido a lo largo de tu trayectoria a colaborar con otras personas, a empatizar con eso. Estamos mucho con el design thinking aquí también, cómo desde el proceso de empatía, de empatizar, conocer, colaborar, ponerse en el lugar del otro, aprovechas muchísimo material para luego poder filtrarlo, trabajarlo, retrabajarlo, incluir en tu proceso y de forma colaborativa. Eso es uno de los puntos también muy relevantes en tu trayectoria. Y esta colaboración, además de hacerse en una escala de lo personal, Yosune tiene esa capacidad de conectar con redes, a nivel personal, sino también institucional, ¿no? Es decir, cómo colabora con grandes instituciones como Saquidecha o la correspondiente institución de Osaquidecha en Lleida, o con la Diputación,
son instituciones cercanas, como ahora mismo va a publicar un libro que ya se ha presentado en el Centro Ascuna y que va a seguir un proceso con instituciones en relación a becas, residencias. Ahora mismo está en Francia, toda esa presentación está siendo hecha desde esta residencia en Francia y ha estado en residencias como la de Bilbao Arte, que la tenemos aquí al lado, que ahora mismo está abierta la convocatoria para el siguiente año. Es decir, hay muchas convocatorias. También como ha insistido en que las personas conozcan las asociaciones profesionales de su entorno, que conecten con esas asociaciones, que se relacionen con eso, porque si no lo hacemos ahora, será mucho más difícil. Ah, vale. Se hace mucho más difícil, más adelante, ¿vale? Hay una ventana de tiempo, hay una ventana temporal. Otro aspecto bastante relevante que yo creo que habría que llamar la atención es que Yosune, además de los proyectos personales y de esas colaboraciones, tiene también lo que él llama relatorios o relatos gráficos, que hace para eventos. Esto es un campo de trabajo pagado que relaciona lo que aprendemos aquí muchas veces, hacer un mapa conceptual, lo que ahora mismo estás haciendo, un mapa conceptual, tiene que ver con esos relatorios gráficos. Entonces, hay que buscar tu propio estilo en esos relatorios gráficos, porque ella lo que hace es lo mismo que estamos haciendo aquí, ¿no? Una conferencia, haces un relatorio gráfico. Ese relatorio gráfico, ella tiene ya su propio estilo, es un campo de trabajo. Que también me gustaría, si pudieras extenderte un poco sobre cómo se trabaja en ese aspecto. Porque aquí, por ejemplo, lo vemos poco en la universidad, yo creo, ¿vale? Sé que es un campo que se está abriendo y toda abertura de campo de trabajo donde el diseño, el dibujo, la creación de sistemas, la visualización de datos y sistemas de pensamiento, y creo que va por ahí también, está relacionado con ese trabajo, y es algo que muchas veces aquí decimos, haz un mapa conceptual, y se queda muy corto, se queda solo en un mapa conceptual para tu proyecto pequeñito, pero no ves que eso es una herramienta, además tratándose de una clase de procesos, es una herramienta que puede ser en sí misma una forma de trabajar con el exterior, ¿vale? Es decir, no puede ser vuestra forma de entrar en el mercado de trabajo. Es un conocimiento, ¿vale? Es sobre eso. Y luego, el aprender a hacer también un buen presupuesto y dar visibilidad a lo que está por detrás de un proceso, la preproducción, la producción, la postproducción, los tiempos invisibles del trabajo, responder a emails, contactar con las empresas, con las instituciones también entra ahí, ¿no? Entonces, me gustaría también preguntarte, Yosune, sobre qué procesos utilizas para contactar con esas instituciones, si es algo que te viene espontáneo, si es algo que viene por casualidad, si es algo que tú tienes ya un proceso también de proponer proyectos, intentar, o si son convocatorias prehechas, dadas, a las que te apuntas, cómo te enteras, o sea, un poco cómo accedes a poder contactar con esas instituciones. Bueno, es un poquito mis preguntas. Y luego, contestas y también paso a pensar en cosas que os interesen y formular las preguntas para ellos. ¿Vale? Vale, pues lo único, puedes silenciar, porfa, para que se oye muy... Vale, guay, gracias.
Vale, en cuanto a lo de cómo contacto con las instituciones y demás, pues eso es convocatorias y hay en mi caso, por ejemplo, nace de una necesidad de proponer el proyecto, ¿no? O sea, proponer el proyecto del breve diccionario, que es como, no, en realidad comencé con otro libro, con el Así me veo. Sí, comencé con el Así me veo, conociendo cuáles eran las ayudas que hay del gobierno vasco, que hay un montón de ayudas a las artes plásticas y bueno, en el 2014 cuando estuve en Wikitalki, que es este espacio de colaboración en el que hay otros agentes del ámbito cultural que no son específicamente la ilustración y del diseño, pero que están muy dentro del, bueno, de otros proyectos culturales y conocen un montón de las ayudas y demás, las personas que estaban allí, que fui conociendo, pues ahí fue donde empecé a conectar y a conocer qué ayudas hay, ¿no? ¿Qué ayudas hay, qué becas y qué subvenciones y cuáles serían los espacios o las maneras de poder desarrollar un proyecto, de buscar financiación para hacer un proyecto que yo ya sabía que quería hacer. Yo sabía que quería hacer un proyecto que tenía que ver con relatar mi experiencia con el libro, ¿no? Pues no sabía de qué manera y fui dándole forma poco a poco según veía las oportunidades que encontraba en las ayudas. Entonces, mi relación con la institución pública tiene que ver tiene que ver con encontrar esas oportunidades, esas ayudas y esas becas. Y luego una cosa llevó a la otra, ¿no? La primera fue la convocatoria de Bilbao Arte, que os animo a que la miréis. Y bueno, pues ahí hice el primer proyecto del breve diccionario y luego de ahí, pues bueno, pues no sabía la verdad cómo fueron dándose. Con el compendio colectivo me buscaron a mí a raíz del breve diccionario. De hecho, el contacto con La Panera, con este Centro de Arte Contemporáneo, fue en una relatoría gráfica, en un graphic recording que estaba haciendo en París, en un evento al que me invitaron. Allí conocí a una de las personas que gestiona la programación de La Panera. Me habló del proyecto que tenían entre manos de arte y hospital. Yo le hablé de mi breve diccionario y me invitó a participar en este programa que tienen de residencias artísticas, ¿no? En el que hay una beca o una subvención. Y entonces, mi relación con la institución va un poco por ahí, por becas y convocatorias. Esa sería la respuesta a la pregunta de cómo contactar con las instituciones. Y que creo que es muy importante, conocer la lista de ayudas que hay, de becas y de convocatorias. Yo eso como tarea, ¡pum!, me la pondría si fuese vosotras. Luego me preguntabas, Cristina, sobre relatoría gráfica. Vale, la relatoría gráfica o el graphic recording es algo que sí, que cada vez más se está haciendo un hueco aquí en Euskadi, en España, en Europa. En Estados Unidos funciona desde hace más años y en UK también, en Gran Bretaña. Pero aquí en Euskadi y en España pues es algo que ha empezado hace no tantos años. En Euskadi hay poquitas personas que lo hacen, pero bueno, para mí el referente es Pernán Goñi, que también estudió Bellas Artes y que le conocí en la uni, aunque es años previos a mí, y él hace graphic recording desde hace mucho tiempo. Luego están también Alberto Muriel, están Beatriz Aparicio y está Yanire Orduna, que tienen este colectivo que se llama Fem Garabat, está también Miriam Artola. Bueno, hay poquita red de personas que lo hacen, pero hay una red. Y es verdad, es lo que tú decías, Cristina, es un nicho, ¿no? Es un nicho de mercado que se está abriendo, que es un servicio y un servicio que cada vez se pide más y más y que a la gente le ayuda. Las personas que quieren una relatoría gráfica
quieren porque les aporta más tener una documentación gráfica in situ, inmediata, con dibujos y con texto, un mapa conceptual o un mapa visual de lo que se ha comentado, se ha hablado en una charla, que hacer unas fotos y grabar un vídeo. O sea, que es una herramienta útil en el momento. Me podría enrollar mucho con esto, pero no sé hasta qué punto es demasiado o no. Prefiero prefiero escuchar también feedback. ¿Qué tenéis ahí que preguntar o que decir? ¿Os interesa que hable de esto o no? Hablan ellos, ¿vale? Vale, ¿Ya sí. tenéis preguntas? Vale. Bueno. No, preguntas tú. Ven aquí cerca. Va a acercar por el micro, Sí, ¿vale? sí, porque si no, no oigo. Solo oigo si se acerca al ordenador. Que a ver si te presentaste a lo de Bilbao Arte o algún tipo de concurso o becas según terminaste la carrera o hiciste otros estudios. Que va. No. Yo, como os he dicho, estudié Bellas Artes. De hecho, yo terminé Bellas Artes en el 2000. Estudié Ilustración en el 2013. O sea, yo en el periodo de tiempo, desde que terminé la facultad hasta que he empezado como ilustradora y como, digamos, artista, han pasado muchos años. En esos años he trabajado como diseñadora gráfica y como otras muchas cosas que no tienen que ver con el arte. Pero lo que digo, y esto, por ejemplo, yo no ni me lo había planteado cuando terminé la facultad, es que si tenéis claro que queréis ser ilustradores o ilustradoras, o queréis trabajar, vamos, que penséis un poco qué es lo que os gustaría hacer. Y si queréis hacer algo de ilustración, yo os animo a que miréis esas convocatorias. Esas convocatorias están abiertas para todos. Hay convocatorias que son más claras que otras, tienen los criterios más claros de qué es lo que se pide y qué es lo que hay que presentar, pero igualmente os animo a que os presentéis. O sea, la cosa esta de, ay, no, es que no he esto hecho nunca, no, voy a hacer un... No, o sea, no, da igual. El ejercicio es presentarse. Y además, cuanto más te presentas, cuanto más haces dosieres, más aprendes y más afinas en el dossier. Hacer dosieres ayuda a definir los proyectos. Y eso es muy importante. Hacer dosieres ayuda a definir los proyectos que una tiene y que una quiere llevar a cabo. Ayuda a aterrizar lo que tienes en la cabeza. La convocatoria, por ejemplo, de Bilbao Arte, yo creo que me presenté una vez antes, no me cogieron, me presenté al siguiente año y ahí me cogieron. Pero vamos, conozco personas que se han presentado un montón de veces, no les han cogido, conozco personas que les han cogido a la primera, o sea, vamos, eso es un poco lotería. Yo lo que animo es a que agarréis los miedos ahí por los cuernos y os presentéis. Hay que probar suerte. Y sobre todo, probar suerte para ver si cae la breva y os cae la beca, pero también para ir definiendo y mejorando el proyecto. Porque ayuda mucho, como digo, a hacer los dosieres, a pensar y a definir lo que una tiene en la cabeza, a aterrizarlo, a concretarlo. Sí. Yo creo que desde ese punto de vista, cogiendo al hilo lo que estás diciendo, es muy importante tener también, elaborar el proyecto personal. Ah, sí, claro. Bueno, es que en mi caso, por ejemplo, vamos, yo me hice ilustradora por necesidad personal de hablar de algo que tenía muy dentro, ¿no? Que tiene que ver con mi experiencia personal con la enfermedad y, o sea, de ahí viene también ahí mi vocación. Desde luego que yo tenía desde pequeña ganas de ser, bueno, de dibujar todo el rato, pero nunca pensé que podía dedicarme a ello. Y entonces mi necesidad de volcarme profesionalmente en esto también viene de un proyecto personal que tenía necesidad de sacar y de concretar. Entonces, sí, creo que los proyectos personales ayudan mucho también a dar sentido a por qué hace una lo que hace. Bueno, a tener claro o por lo menos pensar en por qué queréis ser ilustradores o ilustradoras. Tenemos otra pregunta por aquí. Vale. Y tenemos otra pregunta por aquí. Vale. Se acercan. No, vaya.
Hola, disculpa, antes cuando has comentado lo de valorar el trabajo y cómo valorar el trabajo por horas y demás, has dado un par de consejos y páginas y demás que explican. Se corta. Páginas, a ver, se ha cortado. Se ha quedado parado. ¿Puedes volver? Sí. ¿Hola? Sí, ahora te oigo, perdona. Que antes también me he cortado cuando has explicado lo de trabajar, el valorar el trabajo por horas y me interesaba y me he quedado sin enterarme bien, por si podías hablar un poquito otra vez sobre eso. Sobre... Especialmente los nombres de las plataformas Es. o vale. becas que has dado como varias. Si puedes igual ponerlo en el chat. Lo pongo en el también chat. ayudar. Lo pongo en el chat. Vale, asociaciones profesionales. Euskal Irudigileak, bueno, la mayoría sois de ilustración, ¿verdad? Ilustración, diseño gráfico, hay un poco Vale. de todo. Vale. Asociaciones 3D profesionales fundamentales, Euskal Irudigileak y EIRE. Son muy potentes en Euskadi y yo recomiendo fervientemente que os pongáis en contacto, que miréis. Hay tarifas especiales para estudiantes y es muy importante estar en contacto. Vale, festivales, encuentros profesionales. Encuentros profesionales, así como los primeros son Irudica, Serifalaris, Begi Andi. Vale, estos son los encuentros profesionales que os decía. Irudica es, por ejemplo, un encuentro profesional de ilustración, pero que también habla de sectores paralelos con la ilustración, por lo tanto, os puede interesar también a las que no estéis pensando únicamente en la ilustración. Y este año, con esta situación pandémica que tenemos, han lanzado un encuentro online. Es muy interesante porque va a estar colgado durante un mes. Creo que también tienen unas tarifas especiales para estudiantes, pero bueno, cuesta 50 euros y puedes escuchar un montón de charlas de un montón de profesionales de diferentes sectores. Serifalaris, yo he estado alguna vez en presencial, no sé qué es lo que han hecho este año, pero este es más de diseño y Beguiandi también. Luego, la guía ninja del ilustrador. Vale, la guía ninja del ilustrador es lo que os he comentado antes, que es una guía que está online, que la puedes descargar directamente y que es muy útil porque tiene un montón de información sobre, bueno, pues cómo presupuestar, por qué no hacer trabajo gratis, o sea, te da una serie de razones de lógica, pero bueno, que las explica bien. Habla también de los derechos de los ilustradores. Bueno, vale, ahí está el link, lo ha puesto Tania. Eso es, claro, es que si lo hubiese pensado. Y bueno, luego están, lo que decía es que hay un montón de programas también. Si tenéis claro que queréis ser emprendedores, si queréis ser autónomos, si queréis poneros por vuestra cuenta y dedicaros a la ilustración o al diseño y ofrecer vuestros servicios, os animo a que penséis si queréis hacerlo sola, si queréis organizaros con otra, si os busquéis también ayuda en los programas que hay públicos de Lanbide, por ejemplo, o de Bilbao Ekintza, ¿no? Bilbao Ekintza y Lanbide tienen estos programas para hacer un estudio, un análisis de negocio, porque aunque nos cueste mucho también a los que venimos del arte, ¿no?, meternos en la cabeza lo que hacemos es negocio, porque un negocio no tiene por qué ser malo, el dinero no es malo, de hecho es fundamental para vivir. La cosa es, bueno, pues tener una buena relación con el dinero y con el trabajo. En Bilbao Ekintza y en Lanbide hay programas que ayudan a pensar
en cómo definir tu negocio y cómo aprender a presupuestar y hacer el precio hora, ¿no? O sea, el precio hora. El precio hora no es las horas que a ti te lleva a hacer una ilustración solo. No sé si queréis que me enrolle con esto más, si es suficiente o que... Creo que has hecho así, el que estás al fondo, que has hecho la pregunta, bien, ¿no? Vale. Algo más. Sí, hay otra pregunta, se van a acercar, vale, un momento. Hay preguntas en el chat también, que ahora te las vocalizo. Bueno, está ahí. Bueno, no, yo solamente quería preguntarte cómo abordas el proceso de documentación. Has mencionado que como que a veces te enrollabas demasiado, dilatabas mucho esa primera fase, pero bueno, pues por saber un poco también qué herramientas utilizas. Jo, pues ahí has dado en... Mira, me vuelvo loca porque es la parte que más me nutre y más me gusta y la disfruto mucho. Por ejemplo, ahora con el cómic, como además estoy hablando de las historias de 6 personas que tienen unas vidas apasionantes, pues me estoy volviendo loca a leer todo lo que han publicado, todo lo que se ha publicado de ellas, Hay un punto ahí que yo soy consciente que solamente mi pareja me lo hace ver de vez en cuando, es que tengo que frenar y que tengo que ser un poco realista con... Es decir, que no tengo fórmulas, ¿vale? A tu pregunta, no tengo fórmulas. No te puedo decir, que dedico tantas horas, o sea, no soy tan organizada. Me considero bastante organizada en general, pero no soy tan organizada como quisiera. Pues no tengo fórmulas, pero sé que hay un punto en el que me vuelvo loca y tengo que parar. Tengo que decir, bueno, vale, ya, esto no computa dentro de las horas del proceso. Y bueno, pues claro, no es lo mismo hacer un cartel que hacer 8 ilustraciones para una revista, ¿no? O sea, si yo tuviese que hacer un cartel, me documentaría a nivel gráfico, buscaría referencias visuales que me interesan, pero claro, no es lo mismo bueno, pues que hacer ilustraciones narrativas o para un relato o para un cómic, ¿no? En el que ahí pues doy más tiempo. Leo un montón de cosas y bueno, lo que hago es tener una carpeta para documentación, por ejemplo. Mira, esto por ejemplo puede ser útil. Yo en el disco duro me organizo por años y por años meto todos los proyectos que voy haciendo, los gratuitos y los remunerados, porque también hago proyectos no gratis, pero que no están remunerados económicamente, ¿vale? O sea, yo hay algunos proyectos que hago de colaboración, o bien porque milito en ello y luego o porque me interesa, o yo que sé. Lo que sí hago es limitarme el número de proyectos que hago no remunerados. Entonces tengo en el ordenador una carpeta por año que son proyectos work in progress, uno que son los que son por euros y los que son no remunerados, ¿no? Y entonces en los no remunerados tengo menos que en los remunerados. Y luego en cada proyecto, por ejemplo, tengo una carpeta que es la carpeta de documentación. Y en esa carpeta de documentación meto archivos de lectura, archivos de fotografías y todo esto como por carpetas, ¿no? Y luego me hago un guión en el que, bueno, pues voy tomando notas de mis ideas. Bien. No sé si es suficiente, si he respondido o si me estoy enrollando. A ver. Perfecto. No, está bien. Y además estás dando una visión ya desde dentro del propio proceso, que además es personal, es la experiencia, y eso es lo más valioso.
Yo voy a insistir en la idea del proyecto propio, que yo creo que es un punto muy importante en este momento, en clase, no solo en esa asignatura, sino también en toda la terminación de la carrera, ¿no? La construcción del proyecto propio, y tú has mencionado eso en la creación del brief también, ¿no? En cómo la creación, creo que eso fue un proyecto en que te presentaste, el crear el briefing propio, presentaste convocatorias. Y para crear tu propio briefing es crear tu propio proyecto. Hay un proceso de autoconocimiento ahí, saber qué me gusta, quién soy aquí, exactamente cómo quiero trabajar, cómo me gustaría. Talvez no se consiga eso en el primer momento, pero sí tenerlo claro un poquito a largo plazo y trabajar en esta dirección. Y esto yo sí creo que es un mensaje muy importante para la gente que está terminando ahora la carrera, porque ya no vas a tener clases, profesores, briefings que vienen de otras personas, son briefings ajenos, sino son los briefings propios. Y eso hay que pensar, eso hay que meditarlo ahora, no después. Empezar ahora, empezar a ese proceso de autorreflexión. Eso es muy importante. Cuanto antes la persona defina ese briefing propio es quién soy en este campo, en qué campo estoy, o en qué campo por lo menos me gustaría mover, ¿no? Eso es difícil, es lo más difícil yo creo, pero muy importante. Es complicado, pero también es una oportunidad. Ahora, cuando estáis frescos, digamos, recién salidos de la facultad, cuando no tenéis una experiencia laboral de proyectos, o sea, no tenéis tanta experiencia con encargos, tenéis tiempo para pensar en un proyecto que os gustaría hacer. Y quizás, claro, mirando las bases de las convocatorias o de muchas de las convocatorias, veréis que hay que ceñirse a una serie de criterios, ¿no? Eso, intentar hacer el ejercicio, el juego, intentar adaptar una idea que una tiene a esas bases o a esos criterios, ayuda también a elaborar proyectos propios. Es decir, que un proyecto propio no tiene que ser algo tan personal como lo mío, por ejemplo, ¿no? Cada proyecto personal. Y bueno, pues hay un montón de proyectos personales y propios, ¿no? De muchas naturalezas diferentes. Eso es, quizás si se te hace un mundo tener que empezar solo a pensar en un proyecto propio porque no sabes por dónde empezar, pues mirar convocatorias, ver bueno, cuáles son los criterios, cuáles son las propuestas a las que hay que adaptarse y luego, sobre todo, yo diría contrastar con pares, contrastar con personas iguales a vosotras, entre vosotras no perder el contacto, buscar siempre a alguien con quien hacer el feedback y compartir qué es lo que uno está haciendo, qué es lo que le parece a la otra, ayudaros, apoyaros mutuamente a construir eso. Yo he aprendido mucho con otras y cuando estábamos, por ejemplo, con mis primeras presentaciones en convocatorias, yo aprendí mucho con amigas que se iban presentando a la vez. O sea, que mirábamos juntas de presentarnos cada una con su idea y su no sé qué, cómo has hecho esto y cómo has hecho lo otro, y bueno, es así. Hay otra pregunta por aquí en la sala también y luego las preguntas en el chat. Sí, he visto que hay alguna pregunta en el chat. No quería dar la pregunta a nadie, es porque ya como hablaste un poco del tema, pues para enlazarlo un poco, ¿no? O sea, antes estoy hablando de las ventajas de online y presencial y de que te gusta mucho pues el proceso, digamos, de documentación. Un poco el problema también de la parte de documentación, que le dedico demasiado tiempo, y quería ver un poco cómo lo hacías tú, porque yo tengo, pues yo sé, igual, los libros y tal, igual algunos los tengo en físico, otros los tengo online, y se me hace un poco engorroso, igual con las imágenes, el proceso de ilustración no es tan... Igual es más directo, ¿no? Igual ya ves un poco las referencias más fácil, pero a mí volver sobre lo que ya he leído o así se me hace un poco difícil, como ver que me había
ver qué me había gustado de cada parte, digamos. Entonces, no sé, ver un poco cómo lo hacías tú. No sé, haces esquemas o no sé. Yo hago esquemas como una loca. Hago muchos esquemas, hago mogollón de esquemas. Os podría haber puesto algún pantallazo, la verdad, pero yo hago muchos esquemas y muchos mapas conceptuales todo el rato. Tengo una carpeta en físico en la que voy metiendo mis cosas y luego tengo las carpetas en digital, en el disco duro, ¿no? Lo que sí suelo hacer, por ejemplo, con los libros o con las cosas que voy leyendo es un documento único. Yo subrayo los libros, entonces cuando subrayo y me anoto un montón de páginas y tal. Entonces, cuando he terminado el libro o la lectura de lo que sea, cojo y transcribo directamente, esto es un poco loco, ya lo sé, pero o sea, porque lleva tiempo, pero a mí me ayuda un montón, transcribo las palabras de las ideas fundamentales que he leído, incluso luego a veces me hago más mapas, bueno, yo en esa parte le dedico tiempo porque creo que me ayuda de la misma manera que dibujar con la mano nos conectamos, ¿no? Con nosotras, con nuestra emoción y con nuestro cerebro, a mí también me ayuda un montón como a integrar el conocimiento de lo que estoy leyendo. Vale, muchas gracias. Pues era un poco para saber también. Yo también hablo de transcribir y tal, pero la verdad es que se me hace súper caótico en un momento dado. Si tienes muchas fuentes, no sé. Intentar en únicos. Tienes un documento en digital en el que poder anotar las cosas, aunque sea un churro de 20 páginas, y también tener un lugar, un cuaderno. Los cuadernos de trabajo o las carpetas de trabajo son súper útiles. El espacio en el que tú abres a esta investigación, lo cierras y lo guardas. Ahí puedes copiar y pegar, escribir, hacer tus esquemas. Ese mundo. Vale, muchas gracias. Tania, ¿no tienes preguntas ahí? Ah, están todas en el chat. Aquí hay dos preguntas. Y se está acoplando el micro. Ah. Vale. Si quieres, también, porque si no... a ver, ahora y luego preguntaba Carmen. ¿Cómo es trabajar? ¿Cómo es trabajar en qué? Perdona, es que se ha colgado. Se ha colgado. ¿Cómo es? ¿Cómo? Perdona. Perdona. No la oigo, se ha colgado. ¿Ahora? ¿Ahora mejor? Ahora parece que sí. Vale. Vale. Carmen, ¿cómo es trabajar en algo tan personal al ser una vivencia propia? Vale. ¿Respondo a esta? Es que se ha colgado. Yo no sé si sigues hablando o no. Respondo. Vale, la primera es esa que te he dicho de Carmen y la segunda... Ay, igual es más... No te oigo, Tania, se cuelga. La pregunta, porque has escrito ahí. Tania, no consigo. Tania, se lo digo yo aquí. Es una pregunta que está. Mira, si no, te la voy a volver a repetir. Vale, la pregunta es. Un momento que la pongo. ¿Es la que está en el chat? Sí, es la que está en el chat. Sí. La pregunta es, ¿cómo es trabajar en algo personal al ser una vivencia tan propia? Sí, pues a eso puedo decir que es difícil, es complicado, pero a la vez, bueno, pues para mí importante y necesario.
Me ha llevado un montón de años elaborar el proceso y trabajar en ello, pero bueno, es que no concibo no hacerlo. No sé qué más decir a esa pregunta. Para mí ha sido necesario hacerlo y así lo he hecho. Me ha ayudado un montón, ha tenido sus momentos difíciles, pero bueno, también alivia y ayuda a procesar y a integrar experiencias. A ver, ¿qué otra pregunta he visto por aquí? ¿Tienes algún tip para la creación de nuestros dosieres? Pues menos es más, eso es lo primero, menos es más. No porque pongas más imágenes tienes un mejor dossier. De hecho, eso es lo que dicen la mayoría de las personas que vienen del ámbito de la publicidad o de la comunicación para los dosieres. Los dosieres han de ser lo más sintéticos y claros posibles, intentar meter pocas imágenes, pero imágenes significativas, relevantes, características, impactantes, ¿no? Luego yo un tip que daría es que no metas en un dossier algo con lo que no te sientas a gusto o que no puedas defender. O sea, que no metas un dibujo de hace 10 años que no te guste, porque si de repente alguien lo ve y lo quiere, te va a decir que lo hagas. Entonces, meter en el dossier cosas con las que estás orgullosa, contenta, satisfecha o que sabes que puedes volver a hacerlo de la misma manera o en el mismo estilo. Menos es más, pocas imágenes, claras. Y luego, nada, menos es más, lo más sencillo es lo mejor. Es lo más complicado, pero eso es lo que diría. Y luego, otra pregunta que veo aquí, ¿cómo surgió el tema del cómic en el que estás trabajando ahora? Bueno, pues surgió porque a lo largo de estos años y trabajando en mi propio proyecto personal en relación con el cáncer, he ido dando un montón de información y de investigación de personas que han vivido con cáncer, de textos sobre cáncer, científicos literarios, bueno, un montón de información. Y he ido conociendo la obra y vidas de muchas personas que me parecen fascinantes y importantes de contar. Y bueno, de ahí surgió de haberme encontrado con los poemas de Audre Lorde que me impactaron en su día, de haberme encontrado con el libro de Susan Sontag, Metáforas de la enfermedad, que me impactó en su día, de haberme encontrado con las fotografías de Joyce, de cuando vivió su experiencia de cáncer de mama, y así con el trabajo y obra de las 6 mujeres que son las protagonistas del cómic. Y ahí surgió ella. También de que el breve diccionario fue algo que hice muy chiquito, pero en realidad es que quería más. Hay una parte ahí que necesito todavía trabajar y hacer. No sé si tenéis alguna pregunta más o... ¿Tienes alguna pregunta más en tu clase? Elena, no sé si Elena quisiera preguntar alguna cosa también. Por aquí no, dice también que no está en el chat, ¿no? Que por aquí no hay más preguntas. Sí. Aquí ¿tenéis algún Pues yo no quiero tampoco agotarte con eso. Yo creo que ha sido muy, muy positivo y muy interesante y ha sido un seminario realmente fantástico y creo que se puede sacar mucho, mucho provecho reflexionando sobre los varios puntos que nos has comentado. A la transformación del proceso personal en algo profesional, en un trabajo, en un proyecto a largo plazo que además es colaborativo y amplio y que puedes conectar inclusive con instituciones. Eso es de un valor impresionante porque ahí está también el origen de la motivación personal de seguir con las cosas, ¿no? Yo creo que eso es fundamental. No sé, Isabel, ¿quieres comentar alguna cosa más de tu parte, Carlos?
Yo tengo una pregunta última, solo para cerrar. Sería el lado institucional, ¿no? Tú has comentado, has dicho que había que educar al cliente, educar a las instituciones. Ese aspecto, talvez un reto, porque si no conseguimos comunicarnos, comunicar quiénes somos, qué queremos y educar al otro a que también entienda, no se transforma en un lenguaje que tenga una comprensión mutua, hacia una comprensión mutua, cualquier trabajo se queda invisibilizado, ¿no? Entonces, sobre ese aspecto, educar el otro, educar una institución, cuando aquí hablamos, tenéis que crear vuestro espacio, hacer el outreaching, llegar a las instituciones, comunicar, en fin, pero comunicar necesitas medios, necesitas instrumentos, necesitas ideas. Por un lado, yo veo que creas el espacio de la comunicación, pero tú también creas los instrumentos de la comunicación. Y he visto que en algún proyecto has mencionado que creas tus propias fichas, creas tus propios mapas conceptuales, tus esquemas para explicar, o sea, no solamente para explicar la idea, sino explicar ya más allá de eso y educar al otro a que te entienda, ¿no? Entonces, talvez ahí esa importancia de educar al otro para ayudarte a crear ese espacio, talvez eso sea otro punto muy relevante. No sé si quisieras extenderte un poco ahí o si... Quizás lo único que diría cuando me refería a educar, mira, gracias, Cristina. Cuando me refería a educar al cliente, me refería en ese momento en concreto a poner en valor el trabajo frente a la persona a la que le estás ofreciendo el servicio o la persona que te está encargando, ¿no? O sea, a mí una cosa que me ha ayudado mucho también a hacer un clic en cómo relacionarme con las instituciones o con los clientes es ser consciente de que son personas, igual que nosotras. O sea, con quien estás negociando o con quien estás hablando es una persona, igual que tú, igual que yo, y que es que además el trabajo es una relación personal también, o sea, entre personas que se encuentran y que hablan sobre algo que necesita una y que la otra se la puede ofrecer y en cómo hacer el trabajo juntas, ¿no? O sea, esa clave de entender que quien está ahí pidiéndote un trabajo o encargándote algo es alguien que tiene una necesidad, es una necesidad que tú vas a intentar cubrir, pero no a costa de cualquier cosa, sino, bueno, poniendo lo mejor de tu parte y, bueno, pues estableciendo una relación, ¿no? Una relación personal entre personas, que al final los trabajos también vienen de ahí, vienen de los encuentros personales, de que alguien a ti personalmente te llame en lugar de a otra persona, no solamente por tu trabajo, sino por, bueno, pues por cómo te relacionas. Bueno, eso es una cosa. Y luego, cuando me refería a lo de educar, o sea, que el cliente o la persona que te hace encargos es una persona, igual que tú, igual que yo. Y eso es como, pues con esa idea, ¿no? De cuando te decían, imagínate a alguien desnudo y entonces le pierdes el miedo. Bueno, pues eso es una chorrada, pero en realidad ejemplifica lo que quiero decir. En el ámbito laboral, al final estamos trabajando entre personas y está bien no olvidarlo, ¿no? Y cuando me refería a lo de educar al cliente, tenía más que ver con que, pues, por ejemplo, con el ejemplo ese del cartel que hice para la Diputación, yo me quedé sorprendida con que yo les pasé un contrato de explotación y de uso de los derechos de la imagen, ¿no? Y me dijeron que ellos no habían hecho eso nunca. En todos los años que habían hecho carteles, que no habían firmado nunca un contrato por los derechos de imagen de la ilustradora y del ilustrador. Y yo me quedé flipada porque digo, hombre, a ver, sois la Diputación de Vizcaya, una institución pública, ¿cómo que no habéis tenido nunca que firmar un contrato? Bueno, pues claro, porque ya me lo dijeron, habían trabajado con agencias de publicidad fundamentalmente, no con autónomas, ¿no? O con personas autónomas, ilustradoras, y las agencias de publicidad, pues generalmente no contemplan los derechos de autor. Las agencias de publicidad contratan a un ilustrador, le pagan un tanto por hacer
una imagen que tiene un precio único y ya está. Y generalmente no hacen esto. Y cuando me refería a educar, claro, me refería también a eso, que a los clientes hay que decirles, cuesta mogollón y no es fácil, no es fácil. Cuando yo estaba con esta cliente de la Diputación, pues claro, decirle, ¿cómo que no has tenido nunca un contrato? Pues me costó, pero era algo que creo que debía hacer y que hice y que bueno, pues ya para próximos encargos que hagan, ¿no? Pues menos que desde la institución, bueno, de personas que trabajan en instituciones, porque al final es eso, son personas las que tienen esos conocimientos, esa experiencia, pues sabrán que esto es un must, ¿no? O sea, un sí o sí. A eso me refería también. Y bueno. Nada más, pues yo le daría las gracias a Yosune inmensamente, o sea que ha sido muy, muy, muy importante para nosotros y nosotras aquí, y no sé, esperar que a ti también eso te haya bueno, yo para aguantarme esta charla, porque me echan las caras, pero espero que sea útil de alguna manera.